Y hablando pues precisamente de este tema futbolero, pues vamos a hablar de el capitán Rafa Márquez. Una de las leyendas mexicanas cuando a fútbol se refieren es Rafael, el Kaiser de Michoacán, Márquez. Exactamente, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país. Probablemente esté Hugo Sánchez y después esté Rafa Márquez, o ahí los pueden Sí, habrá acomodar gente como que lo pongan primero a Rafa y luego a Hugo. por lo hay que gente ganó Rafa. viceversa. Sí. Sí, porque Rafa Márquez hay que recordar que es ganador de Champions y Hugo Sánchez nunca ganó los Champions. Exactamente, Liga, Copa, Champions, Una Copa Oro con México, Copa Oro. aunque por ahí a lo mejor quedó Bueno, de ver Copa un Oro esa la ganan muchos, ¿no? Sí, la ganó Pero hasta el más bien Gringo en Castillo. Barcelona y toda esa carrera magistral que él traza en Europa después de irse de Atlas hacia el Mónaco. Creo que hemos visto realmente pocos jugadores con una carrera tan importante y tan marcada y trascendente como Rafa Márquez. Y que duren tantos años. Sí. A lo mejor el caso más cercano puede ser el Andrés Guardado, que también estuvo sí. muchos años en Europa. Sin embargo, nunca estuvo en un equipo del peso específico que tiene el Barcelona. Y el momento en el que estuvo Rafa Márquez, que fue cuando hay esta reestructura y llega Guardiola al equipo. Exactamente. O sea, hay que recordar tan solo que Rafa Márquez es de ese equipo que ganó el sextete con Guardiola. Entonces, sí, todo lo que consiguió Rafa Márquez sí es algo histórico para el fútbol mexicano, y recordar que pues no es un jugador de esos que salen cada 2 años, ¿no? O sea, es un jugador de los que hay que saber la historia de Rafa Márquez, y creo que el documental de El Capitán precisamente nos muestra este camino que tuvo que recorrer Rafa Márquez desde que se hizo profesional, desde que llegó al Atlas, desde que se va al Mónaco, desde que llega a Barcelona, su paso por la selección mexicana, todo lo que consigue en Barcelona, después de su salida del Barcelona, precisamente por ahí diferencias con Guardiola, llega a los Estados Unidos, al New York, después llega aquí a la ciudad de León, donde gana 2 títulos. Sí. Y lo vemos también por pasajes un poco oscuros de la vida de Rafa Márquez, cuando tuvo problemas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo estaban vinculando con relaciones a narcotráfico, y durante varios años se detuvieron sus cuentas, y digamos que manchó un poquito su carrera esta situación. Después sale que es completamente exonerado y no tiene ningún vínculo con estas organizaciones, y lo vemos también en su retiro, ¿no? Con el Atlas, y ahora en su faceta actual, que es nada más y nada menos que el entrenador del segundo equipo del Barcelona, del Barcelona Athletic. Entonces me parece que es una carrera que vale la pena conocer. Y que en este momento su carrera como director técnico lo está haciendo bastante bien. Cabe señalar que le está yendo muy bien al equipo de Barcelona Athletic. Está en playoffs, ¿no? Y estaban dando varios jugadores al primer equipo, incluso durante un periodo de tiempo donde se puso en duda la continuidad de el ahora ex director técnico del Barcelona, Xavi Hernández. Él fue considerado, o estuvo su nombre sobre la mesa, como uno de los posibles las posibles personas que podrían estar a cargo del primer equipo. Exactamente, sí, que el hecho que ya te pongan como posible entrenador del Barcelona del primer equipo, me parece que ya habla muy bien del trabajo que estás haciendo. Pero bueno, toda esta figura que representa Rafa Márquez, que como lo hemos dicho aquí es uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país, en este documental está... Creo que la historia está muy bien contada. Lamentablemente sí tengo que decir que yo esperaba algo distinto, porque esta historia, yo que fui seguidor de la carrera de Rafa Márquez durante todo este periodo de ascenso del Barcelona, la llegada a León y demás, la verdad es que la información que me da este documental es información que yo ya sabía, ¿sabes? Sí. Que yo ya conocía, que seguramente si se meten ustedes a un video de YouTube y ponen cuáles son los momentos más importantes de la carrera de Rafa Márquez, son exactamente los mismos que aparecen en el documental. Y a mí me hubiera gustado ver un poquito más del Rafa Márquez humano, no de esta superestrella que todos conocemos y de este superfutbolista, sino a lo mejor algo más íntimo de su vida, que de repente sí hacen ahí algunos comentarios, vemos un poco de la relación que
tenía con su papá, con su mamá, con su esposa, salen sus hijos también en el documental. Sin embargo, creo que el documental, el 95% se enfoca en la carrera de Rafa Márquez y esa información es información que yo ya me sé. Y particularmente, de cierta forma, en las cosas positivas de la carrera de Rafa Márquez. Digo, Cierto, lo más sí. delicado que a lo mejor se toca es el momento en el que se le vincula con el crimen organizado, pero rápidamente dicen, pues sabes qué, no tuve la culpa y fui exonerado. Pero yo creo que una carrera tan importante como la de Rafa Márquez seguramente pasó por momentos muy, muy complicados. Sí. Lo dice que cuando estaba en Barcelona justamente estaba pasando por su divorcio. Sí, sí. Entonces, de cierta forma se sentía desconectado. Entonces, abordar un poco esa parte, ¿no? Hace un par de meses estrenó creo que era la serie de Beckham, Sí, sí, también sí. en Netflix. Algo totalmente diferente, si bien los dos son muy ricos en imágenes de archivo, en entrevistas, en testimonios. Bueno, en el de Rafa Márquez hay figuras de talla mundial como Samuel Eto'o, Ronaldinho, el mismo Xavi, David Faitelson, Puyol, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Creo que le hace falta, no sé, un poco más de no de investigación, pero de sí meterse hasta las partes, yo creo que más personales del personaje de Rafa Márquez, como lo fue en el documental de David Beckham, que ahí sí, pues te transmiten lo mal que la pasó durante su estadía en Manchester, cuando justamente falla con la selección de Inglaterra. Entonces, algo así me hubiera gustado que viéramos en el documental de Rafa Márquez, cuando justamente en el partido contra Holanda, pues Claro. él comete el penal, ¿no? Exacto, el Entonces, del famoso no era penal. El famoso no era penal y un par de El partido contra Estados Unidos en el Mundial del 2002. justamente que se hace expulsar. pasajes oscuros que en su mayoría fueron con la selección mexicana. Exactamente, que ese partido donde se hace expulsar, donde pierde México 2-0 contra los Estados Unidos en la Copa del Mundo, se mencionan, sí se mencionan en el documental. Sin embargo, es solo la información de lo que pasó ese día. No vemos a un Rafa Márquez que nos cuente qué es lo que estaba sintiendo, cómo veía a sus compañeros. Notas del periódico que seguramente Sí. los atacaron, o sea, no vemos todo eso. Sí, no vemos todo eso. Y creo que tiene que ver, yo escuchaba varias entrevistas de Rafa Márquez porque dio muchas entrevistas. Sí. Él decía que le habían propuesto este documental muchas plataformas y que de repente se acercó Carlos Arellana, que es el director de este documental, y tenían alguna relación, eran cercanos, y Rafa Márquez decidió hacer este documental con las personas que lo hizo porque, a pesar de que eran cercanos, era una manera de cuidar también lo que se fuera a decir. Sí. Entonces sí se siente como que está hecho un poquito para así enaltecer la figura, que claro que se tiene que enaltecer, pero que hecho de una manera un poquito más artística, creo, se pueden haber abordado cosas que a lo mejor no están planteadas en el documental, pero que fueron partes también de la vida de Rafa Márquez, ¿no? Bueno, hasta el documental que hay en Prime Video, si no me equivoco, de Hugo Sánchez. Sí. Se toman el tiempo de entrevistar a Miguel Mejía Barón y le preguntan que por qué no no lo metió? Y creo que el documental lo produce Hugo Sánchez. Entonces, evidentemente, él sabe que es un tema que debe de estar sí o sí en un documental, y sin importar que haya habido fricciones entre Miguel Mejía Barón y el propio Hugo Sánchez, ¿no? Exactamente. Y fíjate que investigando también quiénes eran los que habían trabajado acá, está escrito por León Krause. Ajá. Y, Ok. bueno, León Krause pues, es una persona muy importante en el periodismo en México, pero fíjate que él también es el que hacía Hazaña del Deporte Vive. ¿Te acuerdas de ese programa que pasaban en Televisa, Sí. donde eran pequeños documentales de momentos históricos del fútbol mexicano? A mí me gustaba mucho ese tipo de programa. Salía, si no me equivoco, En el 9, creo. Pero salía los domingos a las Ajá, 12. algo así, sí. Justamente creo que era... No recuerdo el nombre del programa, pero sí salía... En la mañana, salía en la mañana. Más deporte, sí. Algo así, más deporte era el programa. Ajá. Pasaban estos como cápsulas, ¿no? Como cápsulas, sí, como mini documentales. Sí. Hazaña del Deporte Vive. Él es también el escritor de esos documentales. Él escribe este docu de Rafa Márquez.
Y me parece que por ese lado está bien, la investigación está muy bien hecha, Sí. las imágenes de archivo están muy bien hechas. Lamentablemente creo que se queda en lo superficial, que insisto es información que ya conocemos, y me hubiera encantado ver a un Rafa Márquez más humano, ver a Con la errores, familia, con que al fin y al errores, cabo claro. es humano, justamente. Exactamente, y creo que no se toma el tiempo. También hay que decir que el documental es un documental de 1 hora y 20 minutos, Dura muy entonces poco. duran bastante poquito. Si hubieran hecho a lo mejor un par de capítulos de una serie, una miniserie, a lo mejor supieron haber abordado muchísimo más a profundidad de estos temas. Sin embargo, creo que para la gente que no conoce quién es Rafa Márquez, quién fue Rafa Márquez como futbolista, este documental sí le puede guiar un poquito, de poner la perspectiva de la importancia que tuvo y que ha tenido y que tendrá para el fútbol mexicano. Una leyenda sin duda alguna para todos los que nos gusta el fútbol, y que realmente figuras como él y como Hugo Sánchez creo que cada vez hay menos en el mundo del fútbol mexicano, ¿no? Exactamente, amigo, porque yo me acuerdo de esos mundiales, de esas competencias en las que estaba Rafa Márquez, yo me emocionaba muchísimo Sí. por verlo. ¿No? El gol contra Argentina. Y la verdad es que ahora esta selección que está actualmente, ni siquiera sé quién está en la Tibios. selección. Ni siquiera sé quién 11 está tibios caminando. jugando No tengo para ni, la selección mexicana. no tengo ni idea. No, no me genera eso que me generaba esta selección de Vemos Rafa cómo Márquez. nos va en la próxima Copa América. Esperemos que la selección mexicana haga un buen papel. Si ustedes son FIFAs y Ujú. les gusta el mundo del fútbol, vayan a ver el documental de Rafa Márquez, capitán, El capitán. Ujú. en Netflix. Exactamente.